Mi hija lloraba al teléfono. Papá, el crucero fue cancelado, por falta de dinero, le creí. Me tomé en serio sus deudas y volví a guardar mis maletas. Al día siguiente, mi suegro me llamó para agradecerme por haberle cedido mi lugar en el crucero. Diviértase, le dije, conteniendo mi enojo. Apenas ellos subieron al barco, yo comencé mi venganza, ella me llamó en pánico 83 veces. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde tú estás. La maleta yacía abierta sobre mi cama como una promesa a punto de cumplirse. Había trabajado en ella toda la tarde. 3 camisas hawaianas bien planchadas y dobladas, 2 pares de shorts color caqui, un traje de baño aún con la etiqueta puesta y suficiente bloqueador solar como para proteger a un pequeño ejército del sol mexicano. El itinerario del crucero estaba sobre mi buró, arrugado de tanto revisarlo, 7 días navegando por la Riviera, saliendo en solo 3 días, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán, ciudades que solo conocía por revistas y documentales de viajes. Me quedé de pie frente a la maleta con mi lista de empaque, marcando los elementos con un bolígrafo azul, chaqueta formal para la cena del capitán, zapatos cómodos para las excursiones, lentes de sol graduados. La emoción vibraba en mí como electricidad corriendo por un cable viejo. A mis 63 años, este sería mi primer crucero de verdad, mi primer viaje fuera del país desde aquel viaje universitario a Tijuana, allá por 1982. El teléfono sonó. Su tono genérico resonando por la casa silenciosa, el nombre de Elma, mi hija, apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contesté, sujetando el teléfono con el hombro mientras doblaba una camisa de lino. «No me digas que olvidaste algo importante. Tengo mi lista aquí, si quieres comparar». Su voz sonó tensa, forzada, muy distinta de su tono habitual. «Papá, tengo que decirte algo sobre el crucero». Me detuve a mitad del doblez, la camisa suspendida entre mis manos. ¿Todo bien? ¿No te enfermaste? Dicen que el mareo puede ser duro, pero leí que esos parches funcionan de maravilla. Tenemos que cancelar, dijo de golpe, como si lo hubiera ensayado. ¿Cancelar? Pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. Glenn está teniendo algunos problemas financieros en el trabajo y simplemente no podemos hacerlo ahora. La camisa se me resbaló de las manos y cayó sobre la cama, el pecho me dolía, una presión pesada. ¿Qué pasó, Elma? ¿Está bien, Glenn? ¿Perdió su empleo? ¿Necesitan ayuda? No, lo resolveremos. Su tono cambió, más seco, casi a la defensiva. Solo, no podemos ir. Lo siento mucho, papá. La decepción se sintió física, como si alguien me hubiera echado una manta mojada encima, pero tragué mi enojo. Era mi hija. Si estaba pasando por algo difícil, mis vacaciones no importaban. No te preocupes, hija. Estas cosas pasan. La seguridad económica es más importante que un viaje. Mucho más. Gracias por entender, suspiró, aliviada. Debo irme, la cena se está quemando. Te llamo luego, ¿sí? Claro. Te quiero, cariño. La llamada terminó antes de que pudiera responderme. Me quedé mirando el teléfono, en silencio, frente a la maleta medio empacada. El folleto del crucero descansaba sobre la ropa doblada, fotografías brillantes de aguas turquesa y playas de arena blanca. Parejas caminando por la orilla, sonriendo. Lo tomé y pasé el pulgar sobre las imágenes. El papel se sentía caro, de calidad. Recordé la fiesta de cumpleaños, hacía exactamente un mes, en una cálida tarde de mayo. Elma me había entregado un sobre con esos boletos dentro. Su sonrisa había sido tan genuina, tan luminosa, que le creí cada palabra. Te mereces esto, papá. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Glenn estaba a su lado, con el brazo sobre sus hombros, asintiendo con orgullo. Los familiares habían aplaudido, celebrando su generoso gesto. Fui a mi pequeño despacho y abrí el cajón del medio. La tarjeta de cumpleaños seguía allí, guardada junto con los documentos del crucero, itinerario impreso y pases de abordaje. Leí de nuevo su letra. Gracias por todo, papá. Esto es solo una pequeña forma de mostrarte nuestro agradecimiento. Te queremos mucho. Elma, Glenn y los niños. Tragué saliva. Las dificultades financieras les pasan a todos.
Glenn era un buen hombre, trabajador, se recuperarían. Esto era solo temporal. Reagendaríamos el viaje el próximo año. Volví a la habitación y empecé a desempacar. Cada prenda regresó a su lugar. Camisas dobladas por color y peso, zapatos alineados, la chaqueta formal dentro de su funda. El proceso metódico me calmó. Era solo un contratiempo. La familia siempre va primero, y Elma debía concentrarse en su hogar. Los documentos del crucero los guardé en el cajón del escritorio, detrás de la tarjeta de cumpleaños. Cerré con un suave clic que sonó demasiado fuerte en la casa vacía. El próximo año, dije en voz baja. Para entonces ya habrán resuelto todo. Cené algo simple: pechuga de pollo a la parrilla, verduras al vapor y arroz integral. Puse las noticias mientras comía, lavé los platos, limpié la cocina, preparé el café de la mañana, pero mis ojos seguían volviendo al calendario. La fecha del viaje estaba marcada en rojo. 3 días. En 3 días debería haber estado en ese barco, sintiendo la brisa del mar, viendo desaparecer Fénix detrás de mí. Tomé el marcador y tracé una línea sobre el círculo rojo limpia. Final. Decisiva. Esa noche me quedé despierto mirando el ventilador del techo girar lentamente. La decepción pesaba como una piedra en el pecho, pero debajo de ella había orgullo. Orgullo de tener una hija honesta, que confiaba en mí lo suficiente como para admitir que las cosas no iban bien. Eso es lo que hace una familia. Se apoya, se entiende, se sacrifica. Cerré los ojos, todavía creyendo en ella por completo. La luz de la mañana atravesaba las persianas en ángulos agudos. Me senté a desayunar con café y el periódico, intentando concentrarme en las noticias locales en lugar del crucero cancelado. El café me supo amargo, incluso con crema. Leía los titulares sin procesarlos realmente. El teléfono volvió a sonar. Número desconocido, pero con código local. Contesté sin pensar. ¿Hola, Clark? Clark Good. Una voz retumbó por el altavoz, alegre y ruidosa. Soy Floyd Cranston, el padre de Glenn. ¿Cómo estás? Me enderecé en la silla. Floyd, bien, gracias. ¿Qué tal? Tenía que llamarte personalmente para agradecerte por este increíble regalo, dijo, rebosando entusiasmo. Un crucero por la Riviera Mexicana. He soñado con algo así toda mi vida. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Todo mi cuerpo se quedó frío, inmóvil. ¿Qué regalo, Floyd? Pregunté con voz baja. No seas modesto. Rió, sin captar el tono. Elma nos dijo que insististe en que yo tomara tu lugar en el crucero. Papá querría esto para la familia, dijo. Eso es respeto por los mayores, Clark. Criaste bien a tu hija. Las paredes parecieron inclinarse. Bajé lentamente la taza hasta la mesa, con un cuidado exagerado, como si me moviera bajo el agua. Ya veo, dije, la voz vacía. Salimos mañana por la mañana, continuó alegre. Glenn está entusiasmado. Elma ha estado empacando toda la semana. Los niños se quedarán con una amiga. Será el viaje de nuestras vidas. Disfrútenlo, respondí, seco. El silencio al otro lado se volvió incómodo. Gracias, Clark. De verdad, significa mucho para mí. Disfrútalo, repetí. Y colgué. El teléfono quedó sobre la mesa, el café se enfrió. El periódico permanecía abierto, olvidado. No había cancelado el crucero, le había dado mi lugar a su suegro, diciéndole que yo lo había ofrecido voluntariamente. Me había hecho parecer generoso mientras me robaba. Me levanté despacio, caminé hasta mi oficina y me senté frente al escritorio. Mis movimientos eran mecánicos, fríos. Abrí el archivo etiquetado propiedad de alquiler segunda casa. La casa estaba en un buen vecindario, a 15 minutos de aquí, 3 habitaciones, construida en 1998. La compré como inversión para mi jubilación. Luego, Elma se casó. Ella y Glenn necesitaban un lugar temporal mientras ahorraban para su propia casa. 6 meses, tal vez un año. Les entregué las llaves y les dije que no se preocuparan por el alquiler hasta estabilizarse. Han pasado 6 años. Encendí la laptop y revisé mis estados de cuenta bancarios. Los movimientos pasaban frente a mis ojos, una lista digital de generosidad que ahora parecía un registro de abuso. $8.500 para la supuesta cirugía de emergencia de la madre de Glenn. Semanas después,
Vi fotos en redes sociales de su nuevo SUV, comprado el mismo mes, Elma sonriendo al volante con la frase: «Por fin actualizamos nuestro coche». 1.500 para gastos médicos imprevistos, 1.200 para reparaciones del coche, 500 aquí, 800 allá, siempre con promesas de «el próximo mes te lo devolvemos». El próximo mes nunca llegó. En cada cena familiar, Elma elogiaba mi gran corazón, mi disposición a ayudar, nunca mencionó la deuda. Busqué entre mis correos, ahí estaban sus mensajes. «Papá, estamos pasando por un mal mes, ¿podrías ayudarnos? Te pagaremos cuando llegue la comisión de Glenn. Sé que ya te debemos, pero los niños necesitan ropa nueva para la escuela, ¿podrías prestarnos otros 600? El mes que viene saldamos todo, te lo prometo». La fiesta de cumpleaños, los boletos, su sonrisa sincera. «Te mereces esto, papá». Todo con mi propio dinero, me había comprado un regalo con mis ahorros y luego me lo había robado. No tenían seguro médico. «Por favor, te lo pagaremos en cuanto podamos». Transferí el dinero en menos de una hora. 2 semanas después apareció una publicación en redes sociales. Elma posando junto a una reluciente camioneta blanca, sonriendo bajo el sol de Arizona. «Por fin actualizamos nuestro coche». Glenn me sorprendió. Tenía 63 me gusta. Mis $8.500 habían pagado por esos 63 me gusta. Escribí con cuidado en mis notas. No hubo cirugía. Fondos usados para la compra de vehículo. Publicación en redes sociales fechada el 29 de marzo de 2019. El patrón se volvió evidente conforme revisaba los registros. Abril de 2020. $3.200 para reparaciones urgentes del auto. Junio de 2020, $2.800 por facturas médicas imprevistas. Nos estamos ahogando. Septiembre de 2020, $1.500 por gastos escolares de regreso a clases. Los niños necesitan ropa. Pequeñas cantidades dispersas por los meses, 800, 600, 450, 950. Cada solicitud venía acompañada de urgencia, de promesas y de agradecimiento. Cada promesa se evaporaba como el rocío de la mañana. Marqué las transferencias bancarias con diferentes colores: amarillo para montos menores a $1.000, rosa para los mayores. Los estados de cuenta se transformaron en un mapa codificado en colores que reflejaba mi propia estupidez. El rosa dominaba las páginas. A las 8 de la noche, mi hoja de cálculo mostraba la verdad en cifras frías: $34.000 en préstamos documentados. $34.000 solicitados, recibidos y jamás devueltos. Cada entrada tenía respaldo, mensajes de texto donde Elma escribía: «Te pagaré el próximo mes, lo prometo. Cuando llegue el bono de Glenn, liquidaremos todo». Los bonos llegaron. Los pagos, nunca. Saqué otra carpeta del archivador, la escritura de mi segunda casa. 3 habitaciones, 2 baños, construida en 1998, comprada por mí en 2010 como inversión. Ubicada en un vecindario decente de Phoenix, con buenas escuelas, valor aproximado de $320.000. El intercambio de mensajes de hace 6 años aún estaba en mi archivo del teléfono. Lo abrí y leí el mensaje de Elma. «Papá, ¿podemos quedarnos temporalmente en tu casa de renta? Solo unos meses, mientras ahorramos para la nuestra. Empezaremos a pagar renta en cuanto llegue el ascenso de Glenn». El ascenso llegó 8 meses después. La renta, nunca. Hice un cálculo rápido: 6 años y 2 meses. Si hubiera cobrado una renta mínima, digamos $200 al mes, serían $14.400 en renta atrasada. Sumados a los $34.000 en préstamos directos, mi generosidad ascendía a más de $48.000. El número permaneció en la pantalla, duro e innegable. Abrí una nueva pestaña y busqué «Ley de inquilinos en Arizona sin contrato escrito». Los resultados aparecieron de inmediato. Leí estatuto tras estatuto, tomando notas en mi libreta legal.
Sin un contrato formal, Elma era considerada una huésped por voluntad, no una inquilina con derechos legales. Podía terminar su ocupación con 30 días de aviso por escrito. No se requería demanda de desalojo a menos que se negara a irse. El proceso era directo, casi elegante en su simplicidad. Anoté. Aviso entregado el lunes, vence a mediados de julio. A la mañana siguiente, viernes, Elma, Glenn y Floyd volarían a San Diego. Abordarían el crucero, mi crucero, y se alejarían en el Pacífico. Brindarían con champaña de cortesía, disfrutarían cenas en bufés lujosos, tomarían fotos del atardecer desde la cubierta. Publicarían sobre sus vacaciones soñadas, su viaje familiar perfecto, su gratitud por esta experiencia increíble. Mientras tanto, yo estaría aquí, entre mis hojas de cálculo y mis apuntes legales, preparando su sorpresa de bienvenida. La ironía tenía un sabor amargo, pero satisfactorio. Que disfrutaran sus 7 días de lujo comprados con engaños. Cuando volvieran, se encontrarían con la realidad. Encontré una tarjeta de cumpleaños en mi escritorio, una que Elma me había enviado 3 años atrás. En la portada, un padre y una hija tomados de la mano al atardecer. Dentro, su letra. Gracias por ser el padre más generoso que alguien podría pedir. No sé qué haríamos sin ti. Con cariño, Elma. La leí 2 veces. Generoso. Antes, esa palabra me enorgullecía. Ahora, sonaba a sinónimo de ingenuo, tonto, utilizado. Dejé la tarjeta boca abajo sobre el escritorio y seguí trabajando. Cerca de la medianoche, revisé una última vez las redes sociales. Una nueva publicación de Elma, subida hacía 1 hora. Vacaciones en crucero mañana, tan emocionados. Los sueños si se hacen realidad. Ya tenía 68, me gusta. Comentarios, disfruten mucho, se lo merecen, qué felicidad por ustedes. Hice una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta de evidencias y cerré la laptop. Mientras caminaba por mi casa, apagué las luces una por una. En el pasillo, pasé frente a la foto enmarcada de la boda de Elma. Ella con encaje blanco, Glenn con traje gris, ambos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Pagué la mitad de esa boda cuando los padres de Glenn no pudieron aportar. No quité la foto. Permaneció en la pared, pero ya no la miraba con cariño. Ahora era solo evidencia. En la cama, miré el techo oscuro. Mañana volarían a su vacación robada. El lunes, me reuniría con Roberta Miller. La maquinaria comenzaría a moverse, lenta, metódica, inevitable. Mi nombre estaba en esa escritura. Mi dinero en esas cuentas. Mi paciencia tenía límites. Y esos límites habían llegado. El fin de semana transcurrió en un silencio calculado. El sábado podé los setos con precisión mecánica. El domingo organicé el garaje, ordenando herramientas en cajones etiquetados. No llamé a nadie. Nadie me llamó. El lunes amaneció claro y fresco. Me vestí con un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino. El uniforme de los asuntos serios. A las 9:30, manejaba hacia el centro de Phoenix con mi carpeta de documentos en el asiento del copiloto. La oficina de Roberta Miller ocupaba el 6º piso de un edificio espejado sobre la avenida central. Había trabajado con su firma años atrás, en proyectos municipales. Sabía que no era alguien impulsivo ni exagerado. Cuando la llamé por un tema de propiedad, me tomó en serio. La recepcionista me condujo a una sala de juntas exactamente a las 10. Roberta entró 2 minutos después, me estrechó la mano con firmeza. Una mujer de unos 50 y tantos, cabello plateado corto, gafas colgando de una cadena. Clark, hace demasiado que no nos vemos. Se sentó frente a mí, abrió un nuevo bloc de notas. Cuéntame qué está pasando. Saqué los documentos y los coloqué en la mesa pulida, en pilas organizadas, primero los de propiedad, luego los financieros, después el historial de mensajes. Ella tomó la escritura, la examinó, la dejó a un lado y revisó los estados de cuenta.
Su expresión se mantuvo profesional, pero noté un destello de comprensión en sus ojos. Esto es claro, dijo tras 20 minutos. Eres el propietario. No hay contrato de arrendamiento. Tienes documentación de préstamos reiterados con promesas de pago. Tocó con el dedo las copias de los mensajes. Legalmente estás en terreno firme. ¿Cuánto tardará el proceso de desalojo? 30 días si cooperan, anotó. 45 si pelean, pero no ganarán. Tienes todo el derecho a recuperar tu propiedad. Le señalé un estado de cuenta. $8.500. Dijo que era para una operación de su suegra. 2 semanas después compró una SV. Respondí sin alterar la voz. Roberta observó las fechas, el monto, mis anotaciones. La razón del préstamo no importa. Lo que importa es que lo reconoció como préstamo y prometió pagarlo. Estos mensajes lo prueban. Cuando envíen estos documentos, estarán en un crucero. Perfecto, respondió Roberta. Les da tiempo para pensar en su situación antes de volver. O para entrar en pánico. Eso también. Llamó a su asistente por el intercomunicador. Sandra, una mujer eficiente de unos 30 años, apareció con su tableta en mano. Roberta explicó lo que necesitábamos: aviso formal de desalojo y demanda de pago de deuda, ambos en papel membretado del despacho, enviados por correo certificado y por correo electrónico para registro. Sandra escribió con rapidez, levantando la vista de vez en cuando para confirmar datos: dirección de la propiedad, nombres, monto total. Respondí todo con precisión. En 40 minutos, los documentos estaban listos, impresos en papel grueso con membrete legal. Sandra preparó las etiquetas de envío y me preguntó: ¿puede confirmar este correo electrónico de su hija? Lo leyó en voz alta. Asentí. Sí, ese es. En realidad, yo se lo configuré cuando entró a la universidad. Hice una pausa. Envíe ambos documentos. Enviando ahora. Miré la pantalla por encima de su hombro. Asunto: aviso legal urgente. 2 archivos adjuntos. Notice to Vacate PDF y Demand for Repayment PDF. Podría detener todo con una sola palabra. No dije nada. Sandra presionó enviar. El círculo de carga giró unos segundos. Mensaje enviado correctamente. 10:47 de la mañana. Exhalé despacio. El crucero había zarpado de San Diego 2 horas antes, 8:47 hora de Phoenix. Probablemente ya estaban instalados en su camarote, desempacando, decidiendo en qué restaurante cenar, tomando selfies en la cubierta. El teléfono de Elma vibraría con la notificación del correo. Vería el nombre de mi abogada. Abriría el mensaje, molesta por una interrupción laboral en sus vacaciones. Y entonces leería: aviso de desalojo. Demanda de pago. 30 días para abandonar la propiedad. 60 días para iniciar reembolso o enfrentar demanda civil. Imaginé su rostro empalidecer. A Glenn leyendo por encima de su hombro, su expresión pasando de confusión a alarma. Y a Floyd, paseando frente al camarote, ajeno, preguntando si querían ir al buffet. Roberta trazó una línea del tiempo. Mejor escenario: se van tranquilos y negocian un plan de pago. Peor: se niegan y debemos proceder legalmente. En cualquier caso, la ley está de tu lado. ¿Y las probabilidades de recuperar el dinero? Podemos iniciar con embargo de salario. Glenn trabaja, ¿verdad? En bienes raíces comerciales. Perfecto. Entonces hay opciones. Tomó otra nota. Una cosa más. Es probable que ella intente contactarte. Varias veces. No estás obligado a responder. Toda comunicación puede pasar por esta oficina. Me puse de pie, recogiendo mis copias. Lo entiendo, dije, y añadí, pero responderé cuando llame. Merece oír mi voz cuando comprenda lo que está ocurriendo. Roberta asintió. Sin juicio, solo reconocimiento. Pagué el anticipo en recepción,
$2.500 por ambos procesos. Luego bajé 6 pisos en el ascensor. Mis pasos resonaban en el estacionamiento. Entré al coche, encendí el motor, pero no conduje de inmediato. Los documentos estaban enviados. El reloj ya corría. La maquinaria de la justicia se movía, lenta y metódicamente. Conduje de regreso a casa bajo el sol implacable de Arizona. Ya estaba hecho. No supe de Elma durante 3 días. Sabía que estaba en alta mar, disfrutando de sus vacaciones robadas. Seguí con mi rutina, algunos proyectos de consultoría, reorganizar archivos, largas caminatas en el calor del atardecer. El tercer día del crucero, mientras almorzaba, mi teléfono vibró varias veces. Elma. Lo puse boca abajo y seguí comiendo. Más tarde supe lo que había pasado. Los primeros 2 días del crucero habían sido perfectos. El barco era lujoso, pasillos brillantes, múltiples restaurantes, un teatro con espectáculos nocturnos. Floyd presumía a los demás pasajeros sobre cómo su familia lo cuidaba. Glenn ganó $40 en el casino del barco. Elma publicó fotos, atardeceres desde la cubierta, bufés extravagantes, los 3 sonriendo con bebidas tropicales. La mañana del tercer día, el barco atracó en Cabo San Lucas. Mientras Glenn y Floyd se apuntaban a una excursión de pesca, Elma decidió quedarse a bordo. Dormiría un poco, quizá un masaje, y definitivamente revisaría su correo con el wifi del barco. Había estado desconectada 2 días y se sentía fuera del mundo. Entró al café de internet del barco, un pequeño cuarto con 6 computadoras y mala iluminación. $29.99 por 1 hora de conexión. Pagó con su tarjeta y esperó a que cargara su bandeja de entrada. Correos promocionales. Notificaciones de redes. Un recordatorio del dentista. Y luego, uno que le heló la sangre, Miller y Associates Legal Services, aviso legal urgente. Elma dudó. No conocía ese despacho. Vio el nombre de su padre en la vista previa. Tocó el mensaje. 2 archivos adjuntos. El primero, aviso de terminación de ocupación. El texto cargaba lentamente. Por la presente se le notifica que su ocupación de la propiedad ubicada en dirección queda terminada 30 días a partir de la recepción de este aviso. Más abajo, su firma. La firma de mi abogada. Fecha, lunes 16 de junio de 2025, 4 días atrás. El segundo documento era peor, una lista detallada de todos los préstamos. 15 de marzo de 2019, $8.500, emergencia médica. 8 de abril de 2020, $3.200, reparaciones del coche. Y así, uno por uno. Total, $34.000. Pago completo o plan de reembolso en 60 días. De no hacerlo, demanda civil y embargo de salario. Elma se levantó tan bruscamente que su silla chirrió. Una anciana en la computadora contigua la miró molesta. Elma no la notó. Corrió por los pasillos del barco, las sandalias golpeando el suelo pulido. Los pasajeros se apartaban, sorprendidos. Entró a su camarote, tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó mi número. Llamada internacional, sin importar el costo. Tono, 2, 3 veces, buzón de voz. Colgó y volvió a marcar. Buzón. Otra vez. Otra. No sabía que, después de la tercera llamada, había bloqueado su número. Cada intento siguiente iba directo al buzón, sin sonar. Cuando Glenn y Floyd regresaron de la pesca, quemados por el sol y de buen humor, Elma estaba fuera de sí. Había llamado 15 veces. Había enviado una docena de mensajes que yo leí, pero nunca respondí. ¿Qué pasa?, preguntó Glenn, dejando su caja de pesca. Elma, con la cara enrojecida, le entregó el teléfono. «Léelo». Glenn repasó los documentos. Su expresión cambió de confusión a alarma. Floyd leyó por encima de su hombro. «Ese viejo manipulador», gruñó. «Planeó esto.
Esperó hasta que estuviéramos atrapados en el barco. Glenn seguía leyendo. ¿Todo esto es cierto? ¿Todos estos montos? No todos, sollozó Elma. Algunos sí, pero $34000. ¿Y pensabas decirme cuándo? Preguntó Glenn con la voz helada. ¿Cuándo pensabas contarme que le debíamos eso a tu padre? Intenté llamarlo, no responde. No contesta los mensajes. Tenemos que irnos. Volver y arreglar esto. Estamos en México, respondió el seco. No podemos irnos. El barco regresa en 4 días. Floyd caminaba de un lado a otro. Esto es ilegal. No puede desalojar a su propia hija. No está desalojando a su hija, replicó Glenn. Está desalojando a unos inquilinos que nunca pagaron renta. 4 días más en alta mar. 4 días de mensajes que llegaban y yo leía en silencio. Papá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Los leía todos. Sin responder. Los mensajes pasaron de súplicas a explicaciones. Íbamos a pagarte. Las cosas solo han estado difíciles. Luego a negociación. Puedo empezar a pagarte ya. Solo no nos eches. Después, a furia. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Y finalmente, a amenaza. Te vas a arrepentir. Todos sabrán qué clase de persona eres. Tomé capturas de pantalla de los mensajes amenazantes y se los reenvié a Roberta Miller. Luego silencié la conversación. El resto de su crucero fue un infierno. Elma apenas comía. Glenn pasaba horas en el wifi del barco investigando leyes de arrendamiento en Arizona, leyendo información contradictoria en distintos sitios legales. Floyd alternaba entre la rabia y las sesiones de estrategia. Cuando volvamos, lo pelearemos como se debe, decía. Conseguiremos nuestro propio abogado. Otros pasajeros notaron la tensión. Aquella familia que había comenzado tan alegre, tan llena de celebración, ahora se reunía en rincones, murmurando discusiones urgentes en voz baja. Dejaban los espectáculos nocturnos, se retiraban temprano de las cenas, las vacaciones soñadas se habían convertido en una pesadilla flotante. Mientras tanto, yo iba al gimnasio, cocinaba comidas saludables, me reunía con un amigo para tomar café y dormía plácidamente. La maquinaria ya estaba en marcha. Nada de lo que ellos dijeran o hicieran desde un barco en aguas mexicanas podía detenerla. Regresaron a casa un domingo por la tarde. Sabía su horario de vuelo, lo había visto en el itinerario original del crucero. Imaginé a Glenn conduciendo por Phoenix al atardecer, las luces de la ciudad extendiéndose más allá de las montañas, y a Elma mirando por la ventana con el rostro lleno de angustia. Yo estaba en mi patio, regando mis plantas de tomate, cuando sonó el teléfono. 7:45 p.m. Número de Elma. La había desbloqueado esa misma mañana. Sabía que esa llamada llegaría. Quería que creyera que había ignorado sus mensajes toda la semana simplemente por elección. Dejé sonar 4 veces antes de contestar. Hola, Elma. Papá. Su voz sonaba rota, agotada. Tenemos que hablar. Acabamos de llegar a casa. Está la casa. Hay correo certificado pegado en la puerta principal. Yo ya lo sabía. Las cartas certificadas habían sido devueltas a la oficina de Roberta Miller después de varios intentos de entrega fallidos. Nadie estaba en casa para firmarlas. Procedimiento estándar. Se pegan a la puerta. Todo documentado. Todo en regla. Sí, respondí. Son copias de los documentos que ya recibiste por vía electrónica. Papá, por favor, ¿podemos ir a verte? Necesitamos hablar cara a cara. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros. ¿Cómo que no? Soy tu hija. Y tú me robaste, dije con calma, entrando en la casa y cerrando la puerta del patio tras de mí. Me mentiste repetidamente. Te quedaste con mi crucero y se lo diste al padre de Glenn. No necesitamos hablar en persona. Debes comunicarte con mi abogada. ¿Cómo puedes hacerme esto?
Estás echando a tu propia hija a la calle. Me senté en mi sillón del salón, mirando las fotos en el estante. Elma en su graduación, Elma en su boda, sonriente, agradecida, una hija amorosa. Tienes trabajo. Glenn también. Encontrarán otro lugar donde vivir. Han tenido 6 años de vivienda gratuita. Eso se acabó. Y por un crucero destruyes mi vida, no por un crucero. Mi voz seguía serena. Por 6 años de mentiras. El crucero fue solo el ejemplo más claro de lo que piensas de mí. Te pagaré, te lo prometo. Solo, no hagas esto. Tus promesas ya no significan nada, Elma. Tienen 30 días. Contacta a mi abogada si necesitas aclaraciones. Papá, por favor, ya lloraba. Cometí un error. Lo siento. Dame otra oportunidad. Miré por la ventana hacia mi jardín, las rosas que había plantado la primavera pasada. Tomaste tu decisión cuando le diste mi lugar en el crucero a Floyd. Yo estoy tomando la mía ahora. Presioné el botón rojo. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa lateral y volví a mi libro. En casa de Elma, mi casa, aún, la escena era muy distinta. Elma arrojó el teléfono al otro extremo del salón. Rebotó en un cojín y cayó sobre la alfombra, intacto, pero su rabia seguía viva. Se desplomó en el sofá, abrazando un cojín contra el pecho, sollozando. Glenn se sentó a su lado sin decir nada. ¿Qué podía decir? Floyd caminaba de un lado a otro, murmurando insultos sobre viejos sin corazón y batallas legales. Después de 20 minutos, Glenn se levantó y trajo su laptop desde el dormitorio, la abrió en la mesa de la cocina y comenzó a escribir búsquedas. Casa de 3 habitaciones, renta Phoenix, Arizona, derechos de inquilino sin contrato Arizona, opciones ante aviso de desalojo. Los resultados eran claros y consistentes. Sin contrato de arrendamiento, no tenían base legal, 30 días era un plazo generoso. La ley de Arizona permitía terminar la ocupación con tan solo 10 días de aviso en algunos casos. Tenemos que enfocarnos en lo práctico, dijo Glenn, su voz firme, cortando los sollozos de Elma y los gruñidos de Floyd. Tenemos menos de 26 días para encontrar un lugar y mudarnos. Eso es lo que él quiere, espetó Floyd, señalando al aire. Quiere que te rindas, quiere que salgamos de su casa, papá. Y, legalmente, puede hacerlo. El cansancio se notaba en cada palabra de Glenn. Pelear cuesta dinero y tiempo, y no tenemos ninguno de los dos. Elma levantó la cabeza. ¿Cuánto necesitamos para mudarnos? 5.000, tal vez 6. Primer mes de renta, depósito de seguridad, camión de mudanza, depósitos de servicios. Pausó. Más las tarifas de solicitud y pagarle a alguien que nos ayude a mover los muebles. No tenemos eso, susurró Elma. Lo sé, Glenn la miró a los ojos. Ya pensaremos algo. Tarjetas de crédito, quizá un préstamo personal. No tenemos alternativa. Tenemos ahorros, dijo Elma desesperada. 2.800, contestó Glenn. Cubre apenas la mitad, y luego quedamos en ceros. Tecló rápido en su laptop. Las solicitudes de renta piden comprobante de ingresos, primer y último mes, más el depósito. Algunos lugares exigen los 3. Estamos viendo entre 2.600 y 2.800 dólares al mes por una casa decente de 3 habitaciones. Los números los aplastaban. Habían vivido tanto tiempo sin pagar renta que presupuestar se había vuelto algo abstracto. El ingreso de Glenn cubría coche, seguros, actividades de los niños, comidas fuera. El de Elma iba a compras, artículos del hogar, ahorros que nunca crecían. ¿Y los 34.000 dólares? Preguntó Floyd. ¿No puedes simplemente ignorarlos? No, respondió Glenn abriendo un sitio legal. Si no respondemos a la demanda de deuda en 60 días, puede demandarnos. Si gana, podrá embargar salarios, poner gravámenes y arruinar nuestro crédito por años. Entonces tenemos que conseguir 6.000 dólares para mudarnos y empezar a pagarle. ¿Cómo? Gritó Elma. Glenn cerró la laptop. No lo sé aún. Pero tenemos 3 semanas. Hay que empezar ya. Abrió un cuaderno y escribió en la parte superior. Plan debajo, enumeró. Encontrar casa en renta, max 2.600 dólares por mes.
Solicitar préstamo personal o ampliar límite de tarjeta. Reservar camión de mudanza. Empezar a empacar. Vender muebles para conseguir efectivo. Contactar a la abogada de papá sobre el plan de pago. Elma lo observaba escribir. ¿De verdad vas a negociar con él después de lo que nos está haciendo? Está en su derecho. El bolígrafo de Glenn no se detuvo. Estar enojados no cambia la realidad. Lo mejor es responder con profesionalismo y esperar condiciones razonables. ¿Razonables? Bufó Floyd. No hay nada razonable en esto. Glenn lo miró fijamente. ¿Sabes que no fue razonable? Vivir 6 años en una casa ajena sin pagar renta. Pedir $34,000 y no devolverlos. Mentir sobre emergencias médicas para comprar un coche. Su voz seguía serena, pero cargada de dureza. Clark no fue el irrazonable. Nosotros lo fuimos. El silencio cayó sobre la habitación. Floyd se dejó caer en una silla. Elma lo miró como si ya no lo reconociera. Glenn siguió escribiendo. El único sonido era el rasgueo del bolígrafo y el zumbido del refrigerador. Afuera, la noche de Fénix ya había caído. En otra parte de la ciudad, en una casa distinta, yo leía tranquilo mi libro. La maquinaria seguía su curso. 2 días después del regreso del crucero, Elma pidió una cita con una abogada, no la mía, la suya. Lo supe más tarde por Roberta, que recibió una llamada del despacho de Marcus Chen solicitando copias de la documentación del desalojo. No me preocupé. La ley era clara, y mi documentación, impecable. Mientras Elma buscaba vacíos legales en una oficina del centro, yo organizaba mi segunda propiedad para recibir nuevos inquilinos. Inquilinos reales, esta vez, con contratos firmados. La oficina de Marcus Chen estaba en el 3er piso de un edificio en East Jefferson Street. Elma llegó 15 minutos antes, con una carpeta en las manos que contenía las copias impresas del aviso de desalojo y la demanda de deuda. No había dormido en 2 días. Marcus la recibió en una sala de conferencias. Hombre de unos 40 y tantos, aspecto profesional, mirada paciente, la escuchó contar su historia, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo. He vivido en esa casa 6 años, dijo Elma con voz tensa. Mi padre nunca me pidió renta. Teníamos un acuerdo. Y de repente me está desalojando por una discusión. Marcus dejó el bolígrafo. ¿Tiene algún contrato de arrendamiento? ¿Algún documento firmado? Elma bajó la mirada. No, era un acuerdo familiar informal. El abogado revisó documentos en su computadora, comparándolos con las leyes de Arizona que tenía abiertas en otra pantalla. Después de 15 minutos, se recostó en su silla. Señora Cranston, debo serle honesto. Sin contrato, la ley de Arizona la clasifica como invitada a voluntad, no como inquilina. Su padre tiene el derecho legal de terminar su ocupación con 30 días de aviso, dijo, señalando el documento de desalojo. Pero debe haber algo. Podría presentar mociones para retrasar el proceso, quizás ganar 1 o 2 semanas. Pero eso costaría entre $2,500 y $3,500 en honorarios, y al final igual perdería. Peor aún, una derrota dejaría un registro formal de desalojo que haría muy difícil rentar otro lugar. Elma miró la mesa en silencio. Entonces solo debo irme. Mi consejo profesional. Empiece a buscar vivienda nueva de inmediato. Use el tiempo que le queda de forma productiva. Marcus cambió de documento. Ahora, sobre los $34,000, ¿puedo ignorarlo? Preguntó Elma. No. Marcus revisó las pruebas adjuntas, transferencias bancarias, mensajes de texto. No son regalos, señora Cranston. Usted los reconoció como préstamos por escrito varias veces. Si su padre presenta una demanda civil, casi con certeza obtendrá un fallo a su favor. Podrá embargar salarios, congelar cuentas y dañar su crédito durante años. La miró directamente. Pelear esto cuesta dinero que usted no tiene. Y el resultado es predecible. Elma sintió que las paredes se cerraban. Entonces, ¿qué hago? Negocie un plan de pago, si es posible. Una cantidad mensual que pueda sostener. Hizo una pausa. Aunque, dadas las circunstancias, no creo que él quiera negociar. No lo hará, susurró Elma. Esa noche,
Elma se sentó sola en la mesa de la cocina con su laptop abierta. Glenn y Floyd ya dormían. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Abrió Facebook y comenzó a escribir. La publicación le tomó 30 minutos. Contó la historia de un padre sin corazón que echaba a su hija y a sus nietos a la calle por una discusión, de años de lealtad familiar tirados a la basura, de padres ancianos que olvidan lo que significa la familia. No mencionó los años de renta gratis, ni los préstamos sin pagar, ni el verdadero motivo de mi enojo, solo hechos selectivos que la pintaban como víctima. Su dedo tembló sobre el botón de publicar. Luego hizo clic, compartió el post en 3 grupos comunitarios de Phoenix. En menos de una hora aparecieron comentarios, amigas suyas expresaban conmoción. ¡Qué horrible! ¿Cómo puede un padre hacer eso? Rezando por ti. Pero otros preguntaban, ¿por qué vivías en su casa? ¿Pagaban renta? ¿Cuál fue el desacuerdo? Una mujer con la que yo había trabajado en un proyecto municipal comentó, conozco a Clark Wood profesionalmente. Es una de las personas más razonables que he tratado. Siempre hay 2 lados en cada historia. Floyd también comentó, viejo manipulador que cree que puede controlar a todos. Esto pasa cuando la gente se amarga. Su tono agresivo le salió caro. Varios respondieron, ¿tú eres el suegro? ¿El de la situación del crucero? Elma actualizaba la página compulsivamente, el apoyo que esperaba no llegaba, en cambio, surgían detalles incómodos que no podía explicar sin revelar más verdad. A medianoche, la publicación tenía 73 comentarios y se había convertido en un debate, no en el clamor de apoyo que buscaba. A la mañana siguiente, Roberta me envió una captura de pantalla. Deberías ver esto, ¿quieres responder o proceder por difamación? Leí la publicación una sola vez. Elma había sido cuidadosa, sin mentiras directas, solo omisiones estratégicas, respondí. No es necesario. La opinión pública no cambia la ley de propiedad. No comenté. No me defendí. No reaccioné. Una vecina me mencionó el tema en el supermercado. Vi algo sobre ti en Facebook. ¿Todo bien? Asunto familiar, respondí. Se está manejando adecuadamente. Eso fue todo. Elma revisó su publicación una y otra vez durante los días siguientes. Respondía a los comentarios favorables, ignoraba los críticos, borraba los más directos. Pero la narrativa se desmoronaba. Quienes me conocían defendían mi carácter sin contradecirla directamente. Quienes no nos conocían hacían preguntas lógicas que dejaban al descubierto los huecos de su historia. Al tercer día, la publicación había desaparecido del radar. Las nuevas publicaciones la enterraron en los feeds, la ola de apoyo nunca llegó. En mi oficina, yo seguía revisando solicitudes de alquiler para mi segunda casa. Ya había recibido 3 familias interesadas, todas con ingresos comprobables y dispuestas a firmar contratos. Las publicaciones de Facebook no aparecen en los avisos de desalojo, las emociones no anulan la ley, la simpatía no extiende plazos legales. El calendario mostraba 18 días restantes, la maquinaria seguía su marcha, indiferente a la indignación en redes sociales que nunca despegó. El día 25 del aviso de 30 días, Roberta me llamó, no se han ido. Pasé esta mañana y los autos siguen ahí, las cortinas abiertas. ¿Procedemos? Dejé mis tijeras de podar sobre la mesa. Presenta la demanda de desalojo. Les dimos 30 días. Decidieron no usarlos. El juicio será público. Lo sé. Hazlo de todos modos. 2 días después, Glenn recibió la citación. Demanda por ingreso forzoso y retención indebida. Audiencia, 18 de julio, 10 de la mañana. Se sentó en la mesa de la cocina, las manos temblando. Nos está demandando, le dijo a Elma. Tu padre realmente nos está llevando a juicio. ¿Puede hacerlo? Preguntó Floyd, leyendo sobre su hombro. Aparentemente, sí, respondió Glenn, sin emoción. Hemos sido notificados formalmente. Esa noche, Floyd bebió de más. A las 11, mi teléfono sonó. Número de Floyd. Pensé en no contestar, luego decidí hacerlo. Presioné el botón de grabar en mi app. Arizona permite grabación con consentimiento de una sola parte. Llegó a las 4 de la tarde. La propiedad estaba vacía.
Las llaves, sobre la encimera de la cocina. Esperé otra hora antes de conducir hasta allí para inspeccionar lo que habían dejado. La casa se sentía hueca al entrar. Los pasos resonaban en habitaciones vacías. La mayoría de los muebles se habían ido. Elma se había llevado piezas que le había dado a lo largo de los años, lo cual esperaba. La sala de estar, donde sus hijos habían jugado, mostraba impresiones rectangulares en la alfombra donde había estado el mobiliario. Parches más oscuros marcaban 6 años de ocupación. Recorrí la casa sistemáticamente, con el teléfono en la mano, fotografiando cada habitación. Algunos objetos faltaban y llamaron mi atención: la mesa de centro que había comprado específicamente para esa casa, algunos cuadros del pasillo, utensilios de cocina diversos, toallas de baño, bombillas retiradas de las lámparas. Pequeños actos de venganza, cuyo valor total rondaba los $200 o $300. No valía la pena reclamarlos. En el dormitorio principal abrí el armario. Perchas vacías. Un solo calcetín olvidado en la esquina. Fotografié el espacio, tomé notas en el teléfono: limpieza de alfombras, retoques de pintura en el pasillo, reparaciones menores en la puerta del armario. La casa estaba estructuralmente intacta, se alquilaría fácilmente una vez limpia. Me quedé en la sala vacía mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas del oeste. Durante 6 años, este espacio había albergado a la familia de mi hija. Fiestas de cumpleaños, cenas navideñas, niños creciendo, mientras yo pagaba la hipoteca, los impuestos de la propiedad, el seguro y los costos de mantenimiento. No sentí nada más que alivio. La casa podía respirar de nuevo. Cerré con llave y regresé a mi casa, revisando ya las 3 solicitudes de arrendamiento que Roberta había enviado. Inquilinos reales esta vez, con verificación de ingresos, referencias laborales, contratos legales, sin más favores familiares. Una semana después de la mudanza, Roberta envió a Elma la carta formal de requerimiento de pago por correo certificado y correo electrónico. La carta era clara y profesional: $34.000 adeudados, lista detallada de préstamos con documentación de respaldo adjunta, 30 días para responder con un plan de pagos o pago completo. La falta de respuesta derivaría en una demanda civil. Elma la recibió un martes por la mañana. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento de 2 habitaciones, revisando cada página. La lista detallada era brutal en blanco y negro: 8.500, 3.200, 2.800, además de múltiples cantidades menores, cada entrada con fecha, registro de transferencia bancaria y capturas de pantalla de sus propios mensajes prometiendo pago. La evidencia era innegable. Colocó la carta boca abajo sobre la mesa, abrió un cajón de la cocina y la archivó. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó Glenn esa noche. «Está blufeando. Recuperó su casa. Hizo su punto. No va a demandar realmente». Glenn la miró durante un largo momento. «Elma, no creo que no demande a su propia hija. Lo conozco. Esto es solo intimidación». Glenn estaba demasiado exhausto para discutir. Ignoraron el requerimiento. Pasaron 30 días. Me reuní con Roberta en su oficina un miércoles por la mañana. Tenía todos los documentos preparados. Llevaba semanas lista para este resultado. «Presenta la demanda», dije. Ella asintió, abrió su portátil y comenzó el proceso de presentación electrónica. Observé cómo cargaba documentos, registros de transferencias bancarias, capturas de mensajes, correos electrónicos, la carta de requerimiento sin respuesta. La tarifa de presentación era de $349. La pagué sin vacilar. La confirmación apareció en pantalla: demanda presentada exitosamente. Acción civil por cobro de deuda. Caso número CB 2508547. Fecha de audiencia: 28 de agosto de 2025, 9:30 de la mañana. 2 días después, Elma recibió la citación civil. Un oficial del sheriff llamó a la puerta de su apartamento, le entregó el sobre y la hizo firmar. Lo abrió con manos temblorosas. Su padre no estaba blufando. «Necesitamos conseguir dinero para un plan de pagos ahora»,
dijo Glenn al verlo. Pero estaban estirados hasta el límite. Nuevo alquiler, $1,850 al mes, depósito y primer mes ya habían agotado las tarjetas de crédito. Los gastos de la mudanza habían reducido sus ahorros a $400. Glenn ganaba unos $7,000 mensuales. Después de alquiler, pagos de coche, seguro, servicios, comida y pagos mínimos de tarjetas de crédito, apenas tenían $1,000 disponibles. Los $34,000 pendientes se alzaban como una montaña imposible de escalar. Floyd me llamó 3 días después de que Elma recibiera la citación. «Dejemos esto atrás», dijo, intentando un tono conciliador. «Familia es familia. Olvida el dinero. Que empiecen de nuevo. Floyd, la demanda sigue según lo presentado. No me contactes de nuevo». Corté la llamada y bloqueé su número. 2 días después, apareció en mi casa. Lo observé desde la ventana de mi sala mientras estacionaba, caminaba hasta la puerta principal y golpeaba. Esperó, volvió a golpear, llamó mi nombre. No me moví. Tras 5 minutos, regresó a su auto y se fue. Mandé un mensaje a Roberta. Floyd intentó contactarme en mi domicilio a pesar de haber sido instruido para no hacerlo. Documentado con vídeo del timbre, con marca de hora disponible si es necesario. Su respuesta: será incluido en el expediente si escala. La autoridad de Floyd había quedado sin efecto frente al proceso legal. Volvió a su casa, disminuido e irrelevante. Se acercaba la fecha de la audiencia. Glenn contactó a Marcus Chen, el abogado que Elma había consultado meses antes. Con fondos limitados, pagaron $1,500 para que Marcus los representara en la audiencia. Marcus revisó la evidencia y dio un consejo honesto. No podemos ganar. La documentación es abrumadora. La mejor estrategia es solicitar un plan de pagos en lugar de un fallo global. Elma quería pelear de todos modos. Marcus explicó con delicadeza que luchar sin fundamento solo desperdiciaría dinero que necesitaban desesperadamente. El 26 de agosto, 2 días antes de la audiencia, recibí solicitudes de alquiler de una joven pareja. Ambos maestros, ingresos estables, excelentes referencias. Aprobé su solicitud, firmé un contrato de 1 año y programé su mudanza para el 1 de septiembre. El círculo se cerraba, mi propiedad albergaba inquilinos responsables, mi deuda era reconocida legalmente, mis límites legalmente respetados. Todo lo que había trabajado desde aquella llamada de Floyd sobre el crucero. La maquinaria había hecho su trabajo. Ahora llegaba el juicio final. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. 20 filas de bancos, luces fluorescentes, el sello de Arizona detrás del estrado de la jueza. El calor de agosto presionaba afuera, pero el aire acondicionado hacía casi frío dentro. Me senté en la mesa del demandante junto a Roberta. Elma, Glenn y Marcus Chen estaban en la mesa de los demandados. Floyd estaba en algún lugar detrás, sin que mirara. La jueza entró. Nos pusimos de pie. Se sentó. Nos sentamos. Acción civil CB 25085547, Wood contra Cranston, asunto de cobro de deuda, dijo la jueza. Señorita Miller, presente su caso. Roberta se mantuvo profesional y precisa. Presentó pruebas, registros de transferencias bancarias, mensajes de texto impresos, correos electrónicos, la carta de requerimiento sin respuesta. Explicó la línea temporal, 6 años de préstamos solicitados, promesas de pago, ninguno cumplido. La evidencia mostraba reconocimiento claro de la deuda. La jueza examinó los documentos y miró a Marcus Chen. Defensa, dijo Marcus. Su señoría, fueron transacciones familiares. Mi cliente recibió ayuda en tiempos difíciles. La informalidad no indica obligación legal de pago. La jueza sostuvo una captura de mensaje. Su cliente escribió: «Te pagaré el próximo mes, papá». Promesa. ¿Eso suena informal o reconoce la deuda? Marcus vaciló. La comunicación familiar suele ser casual, pero refleja reconocimiento de deuda. Continúe, señorita Miller.
Roberta presentó el resto de la evidencia. El patrón era innegable: solicitud de dinero, promesa de pago, transferencia de dinero, sin cumplimiento. Repetido, $34.000 en 6 años. Marcus expuso sus conclusiones. Mi clienta enfrentaría dificultades financieras. Señor Chen, interrumpió la jueza. La dificultad no elimina la deuda. Puede afectar los plazos de pago, pero no su existencia. Cerró el expediente. La evidencia apoyaba abrumadoramente que eran préstamos reconocidos. Fallo a favor del demandante, $34.000. Dada su situación financiera, ordeno pagos estructurados, 12 mensualidades de aproximadamente $2.833. Primer pago el 15 de septiembre. El incumplimiento resultará en embargo de salarios. El juicio duró 23 minutos. En el estacionamiento, esperábamos el ascensor. Elma estaba a 3 metros, mirando al vacío. Glenn hablaba en voz baja con Marcus. Floyd murmuraba, inaudible. Subimos en grupos separados. Miré a Elma. No soy cruel, Elma, susurré. Solo dejé de ser tu recurso gratuito. Tal vez algún día entenderás que los límites no son castigos, son necesarios. Ella no respondió, solo me miró un instante y luego desvió la mirada. Salí primero del ascensor, Roberta a mi lado. Cruzamos el vestíbulo hacia el calor de Phoenix sin mirar atrás. En el auto, Glenn desbloqueó las puertas. Elma habló finalmente. $2.833 al mes durante 1 año. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo resolveremos, dijo Glenn. Tenemos que hacerlo. Desde el asiento trasero, Floyd comenzó. Esto es ridículo. Podrían apelar. Papá, basta. La voz de Glenn cortó el aire. Final, basta. Perdimos. Se acabó. Esa noche, me senté en el patio trasero viendo el atardecer pintar el cielo de Phoenix de naranja y púrpura. Mi teléfono sonó. Roberta. Primer pago recibido hoy, completo y a tiempo. Están cumpliendo el fallo. Bien. Eso era todo lo que quería. No dinero gratis, sino responsabilidad. Me sentí liberado, como si dejara caer algo pesado que había cargado demasiado tiempo. La semana siguiente, nuevos inquilinos se mudaron a mi segunda casa. Los jóvenes maestros, emocionados y agradecidos, firmaron contrato, pagaron depósito y primer mes, recibieron las llaves con genuina gratitud. Les enseñé a usar el termostato, expliqué el sistema de riego y les dejé mi contacto para mantenimiento. Muchas gracias, dijo la esposa. Hemos estado buscando por meses. Esto es perfecto. Me alegra que funcione, respondí, cerrando la puerta tras mí y sintiéndome más ligero que en años. Durante las semanas siguientes, los pagos llegaron puntuales. 15 de septiembre, 1.033, 15 de octubre, 2.833. Elma y Glenn mantenían el acuerdo, probablemente con sacrificios y presupuestos ajustados, pero lo cumplían. No seguí más las redes sociales de Elma ni pregunté a conocidos sobre su vida. La conexión estaba cortada, no por ira, sino por necesidad. Ella necesitaba construir su vida sin usarme como base. Yo necesitaba vivir sin ser utilizado. A finales de septiembre, reservé un crucero. No a México. Elegí Alaska, una experiencia distinta. Por fin tomaría las vacaciones que me había ganado, con mi propio dinero. La mañana de mi partida, miré desde mi sala la foto de la boda de Elma. Vestía un hermoso vestido blanco, sonreía con esperanza. Ese día había estado orgulloso. Dejé la foto en la pared, parte de mi historia. Aunque la relación había cambiado irrevocablemente, el pasado no se borra, se aprende de él y se avanza. En el aeropuerto, esperando mi vuelo, sentí como el peso de los últimos meses se levantaba por completo. La venganza que había perseguido no era castigo, sino límites, responsabilidad, no ser aprovechado. Justicia fría, imparcial y absoluta. Mi grupo de abordaje fue llamado. Tomé mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta,
dejando Phoenix atrás, rumbo a los glaciares de Alaska y nuevos horizontes. La maquinaria había completado su trabajo. La balanza estaba equilibrada. Yo estaba libre. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.